Bueno, como les hablaba en el anterior video, al principio yo me iba a enfocar a hablar acerca de un autor principalmente, y fue Rudolf Steiner. ¿Por qué elegí hablar de Rudolf Steiner? Yo lo elegí porque al estar investigando sobre él, me llamaba mucho la atención porque él decía que en el tiempo que él estaba elaborando en la educación, tenía un niño que tenía una enfermedad que se llamaba hidrocefálica. Ese niño hablaban mucho de él porque decían que el niño no tenía como la capacidad de aprender. Entonces, se supone que ya lo habían llevado con muchos médicos y así, y especialistas, y se supone que no encontraban como el remedio o la ayuda para que el niño aprendiera. Entonces, a mí me llamó mucho la atención por esa razón, porque para Steiner no hubo imposible, y él, con sus medidas pedagógicas, lo ayudó a que entrara en una escuela normal y terminara sus estudios como tenía que ser. Y pues ese niño, que después fue joven, llegó a ser un gran médico. Bueno, Rudolf Steiner nació el 27 de febrero de 1861. Fue hijo de un funcionario de ferrocarriles. Estudió en una escuela técnica superior de Viena. Estudiaba las materias de ciencias de las físicas, matemáticas, ciencias naturales de su época. Asistió como oyente a las clases de literatura, filosofía, psicología, medicina. Y esto se volvió como una fuente para su trabajo. En 1919 visita la fábrica de cigarrillos y les dice a los trabajadores que tenía una idea, que lo dejaran hacer una colaboración ahí sobre algo social. Steiner solicitó darles clases a los hijos de los trabajadores en un nuevo sentido, en un sentido social, perseverando lo cultural, lo educativo, sería de la libertad, preferente de lo político y lo económico. Y es así que nace la escuela de libre Waldorf. Y es ahí donde nace la primera escuela de Alemania, ubicada con niños y niñas de diferentes niveles sociales. Eran educados de forma conjunta. Steiner dice que la educación debe abarcar cuerpo y alma y espíritu, y que esas se dividían en 3 etapas, que son las siguientes. Las 3 etapas de Steiner, que hablaban acerca de jardín de infancia de los 3 a los 7 años, la segunda era la primaria de los 7 a los 14, la tercera la secundaria de los 13 a los 14 años. Bueno, la primera etapa nos hacía que era hasta el cambio de dientes de los 7 a los 7 años. Su estilo de aprendizaje era aprender haciendo experimentos, porque si no experimentamos, no aprendemos. Él decía que la maduración corporal y del sistema nervioso, él decía que al experimentar hacíamos que el niño maduraba corporalmente y su sistema nervioso. Luego decía que la maduración a la función vitales todo esto lo ayudaba para que aprendiera a comer, a dormir, a jugar, y tuviera como un control, que aprendiera cuando era jugar y cuando era dormir. Su facultad principal era el desarrollo de la voluntad. Luego era la búsqueda especial, seguridad, el niño. La necesidad era ayudar que el niño
pudiera ser seguro de sí mismo y tener como necesidades al decir yo quiero esto, yo lo otro, pero soy segura de lo que estoy haciendo. Luego era que él experimentara con el mundo y que se diera cuenta de que el mundo era bueno. La segunda etapa era hasta la madurez sexual, de los 7 a los 14 años. Esta era aprender sintiendo, son emociones, sin emociones no hay aprendizaje. Él decía que si no aprendíamos de lo que vivíamos, no íbamos a tener como esas emociones. Luego decía, maduración del sistema circulatorio y respiratorio. Esto hacía que madurara nuestro sistema circulatorio y respiratorio. Luego y daba como resultado la maduración del cuerpo emocional. La etapa 3, hasta la madurez de los 14 hasta los 21 años. Era aprender el comportamiento, sin pensamiento propio no hay aprendizaje. Él decía que si no aprendíamos de nosotros mismos, nunca íbamos a aprender a ver las cosas de los demás y no íbamos a aprender de los demás. Luego, la maduración metabólica y social. Su otro objetivo era maduración del yo aprender y regular el impulso. Bueno, estas fueron sus etapas en las que Steiner dividía la conducta del ser humano. Pero Steiner decía que todos los órganos, el hígado, el corazón, el estómago, el cerebro, se desarrollaban durante los primeros 7 años. Bueno, la pedagogía de Waldorf nos hablaba de la importancia de conocer qué necesita el niño desde el punto de vista antropológico interno. Las fuentes virtuales del niño hasta la segunda detención están dirigidas a crecer, no a aprender. Con el cambio de dientes se puede estimular la memoria del niño y es cuando aprende a leer y a escribir. Cada época y contexto requiere métodos educativos y adecuados. Con esta pedagogía de la escuela de Waldorf, él nos decía que si el niño no experimenta lo que hace, pues no va a aprender, ¿no? Es como nosotros, si no aprendemos hasta que cometemos el error. Entonces, eso era como lo que nos decía Waldorf, la escuela de Waldorf. Luego, su método era basado en el desarrollo de cada niño. O sea, él nos enfocaba a dar un método y lo enfocaba en todos. Él veía las necesidades que tenía cada niño para poder ver en qué forma lo ayudaba en su ambiente libre. Este método es uno de los sistemas educativos más conocidos, pues, en la actualidad. Esta pedagogía busca el desarrollo de cada niño en un ambiente libre y cooperativo, sin exámenes, y con un fuerte apoyo en el arte y los trabajos manuales. Para Steiner, lo más importante era que el niño aprendiera haciendo sus propias cosas, para que él viera las necesidades que tienen las cosas por hacerlas y para que aprendiera de todo lo que estuviera haciendo. Para él era experimentar con lo que haces para dar como un mejor aprendizaje a las cosas. Bueno, una frase que a mí me gustó mucho, y con esto cierro mi tema, que fue el de Rudolf Steiner, es que la naturaleza hace del hombre un ser natural, la sociedad hace del ser social, solo el hombre es capaz de hacer de sí un ser libre. Y pues eso fue todo, compañeros, espero que les haya gustado.